Carlos Romero también ha cuestionado al ministro de Gobierno por no decir la verdad. Hay una campaña de desprestigio en contra del trópico de Cochabamba. Carlos Romero le ha hecho recordar al ministro de Gobierno que viene pues de la Unión Cruceñista. Él ha sido pues integrante de la Unión Cruceñista allá en Santa Cruz. Es por ello pues que no camina, no lo ve con buenos ojos a los indígenas, recalcó Carlos Romero. Hoy también vamos a escuchar pues que Carlos Romero le ha pedido al ministro del Castillo a que diga pues quiénes están detrás en los envíos de droga a los diversos países. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. De diversificación económica, de producción, pero también desde el punto de vista social y político tiene un gran significado porque es precisamente la coordinadora de federaciones del trópico la que nos ha mostrado el camino político para la liberación de los pueblos y para la liberación de Bolivia. Pero este es un camino que tiene muchos hitos, que de repente muchas veces cuando uno es joven, no tiene la información, o, o, o tal vez por la actividad laboral o profesional no se involucra muchas veces en los temas de contenido político, pero que es importante repasarlos. Eh, el trópico nos ha mostrado el movimiento campesino, primero que las luchas sociales deberían enmarcarse dentro del régimen democrático. Esto ha sido muy importante para el país. Recordemos que en la década de los ochentas, tres zonas geográficas habían sido identificadas como zonas rojas en el lenguaje policíaco del país del norte, de Estados Unidos. Estas tres zonas rojas de Sudamérica eran Putumayo, el Valle de Aullagas y el Chapare Cochabamba. Es decir, tanto en Colombia como en Bolivia como en Perú se había marcado estas tres zonas como unas zonas peligrosas que deberían ser militarizadas, ¿no? Por la DEA norteamericana. Y evidentemente se procedió de esta manera, se militarizó las tres zonas y se provocó al movimiento campesino. Y el movimiento campesino en Perú y en Colombia cayó en la trampa, ¿no? Esto lo dicen varios investigadores extranjeros, en fin. Iván de Rentería, por ejemplo, en el caso de Colombia, hace una gran semblanza de este pasaje histórico y dice, en Colombia y en Perú caímos en la trampa, pero no cayeron en la trampa en Bolivia. ¿Qué significaba caer en la trampa? Caer en la trampa significaba caer en la provocación de la DEA norteamericana, internarse al monte y tomar las armas, ¿no? Crear grupos de guerrilla, de resistencia. Y obviamente este era el pretexto para una feroz invasión militar norteamericana. Entonces, así se dieron los grupos guerrilleros en el caso de Colombia, como el ELN, las FARC, ¿no es cierto?, que de alguna manera expresaban este movimiento guerrillero, algunos si bien de mayor data, pero que se reactivaron en ese periodo. Y en el caso del Perú sucedió lo mismo con Sendero Luminoso y con el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, ¿no? Eh, pero no sucedió lo mismo en el caso de Bolivia, ¿no? Ahora, uno se pregunta, ¿por qué no sucedió lo mismo en Bolivia? Porque los gringos estaban esperando eso.
que los campesinos del trópico de Cochabamba, del Chapare, se organicen como guerrillas para de esa manera justificar una arremetida militar feroz, ¿no es cierto? En Colombia, recordemos que el Plan Colombia llegó a significar 300 millones de dólares por año y de los cuales el 80% o un poco más se dedicaba a actividades militares, ¿no es cierto? Entonces, eh, es hasta una manera de mover la industria de las armas para mover economía, pero sobre todo justificar la percepción política y prácticamente descuartizar cualquier expresión política de carácter progresista o antiimperialista, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Colombia, Perú y Bolivia en estos movimientos sociales de resistencia de la década de los 80? En Colombia y en Perú optaron por tomar las armas y hacer una resistencia guerrillera. En Bolivia no. En Bolivia optaron por organizarse políticamente en el marco de la democracia y convocar a las urnas, al voto del pueblo, ¿no? Eh, Esa es la diferencia. Pero ¿por qué se produjo esta diferencia? Y tal vez yo no debería decirlo porque yo soy finalmente un representante de clase media, pero en el caso de Colombia y en el caso de Perú fueron eh, cuadros políticos de clase media los que asumieron la conducción política de esos movimientos sociales, ¿no? En el caso de Colombia destaca sobre todo Barulanda, ¿no? Conocido como Tiro Fijo, Emanuel Barulanda, que era un intelectual de clase media. Y en el caso del Perú destaca, por ejemplo, un profesor de filosofía de la Universidad de San Marcos, que fue apodado luego el comandante Gonzalo, ¿no? Eh, y en el caso del Perú, el MRTA fue dirigido por los hermanos Serna, ¿no? Igualmente intelectuales de clase media. Tal vez en esto se aplican las tesis marxistas que dicen que muchas veces la pequeña burguesía asume una posición de impaciencia, ¿no? Hay una semblanza romántica y de desesperación pequeño burguesa que muchas veces puede provocar abortar un proceso social antes que agilizarlo cuando no se respetan los tiempos. Entonces en el Chapare no sucedió esto. El liderazgo fue indígena, campesino. El liderazgo fue originario, el liderazgo fue popular. El liderazgo fue básicamente de Evo Morales, ¿no es cierto? Y Evo Morales convocó y organizó a la gente bajo las reglas democráticas, con árbitro en contra, pero para que por la vía democrática primero pugnen por ganar alcaldías, luego pugnen por ganar diputaciones y luego finalmente pugnen, tal vez sin querer, sin habérselo propuesto deliberadamente desde un principio, por acceder al gobierno nacional, pero por la vía democrática, por la vía del voto, que era una democracia además excluyente, formalista, que había mercantilizado la política, que no daba las mismas oportunidades para los sectores populares, en fin, y con una corte electoral en ese momento denominada así, que estaba hecha a la usanza y de acuerdo al modelaje de los partidos conservadores, del sistema político tradicional, ¿no es cierto?, que no reconocía las expresiones sociales de la izquierda. Por eso la ASP, que esta era la sigla original del MAS, la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, y después el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, no fueron reconocidos por la Corte Electoral, pese a que yo mismo había firmado mi inscripción en la oficina de la CSUCB en la ciudad de La Paz, ¿no? Ahí por la avenida Montes. Presentábamos libros con firmas, cumpliendo superabundantemente el requisito establecido por el órgano electoral, pero no hacían valer nuestras firmas
porque había una orden de la embajada en sentido de que no se permita la participación campesina por la vía, ni siquiera democrática, ¿no es cierto? Ni siquiera por la vía de las reglas de juego liberal occidental que ellos mismos habían establecido, ¿no es cierto? Entonces, ese es un primer hito del movimiento del trópico. Nos ha enseñado a conquistar grandes eh, es decir, demandas sociales y reivindicaciones nacionales a partir de una lucha democrática, aún con reglas de juego adversas y con árbitro bombero, diríamos. No, en segundo lugar, es un movimiento social que ha aprendido a desplegar las mayores alianzas, primero en el mundo rural, unificando a los campesinos, indígenas, originarios, en ese momento denominados colonizadores, ahora los actuales interculturales, varones, mujeres, Bartolina Sisa, pero luego también unificando a los obreros de las ciudades, unificando a las clases medias e incorporando inclusive a algunos empresarios bajo una visión nacional. ¿No es cierto? Articulando el Oriente, el Chaco, con la Amazonía, con el altiplano, con los valles, en fin. Entonces, eso ha construido precisamente el MAS como un instrumento político de lo más incluyente, de lo más democrático y de lo más poderoso también, desde el punto de vista de su despliegue popular y de su despliegue nacional. Entonces, obviamente, ¿cómo no sumarnos a ese homenaje de reconocimiento al trópico de Cochabamba? A mí me duele la pantomima que hacen algunos sujetos que realmente no tienen ninguna conciencia, ya no diría, Alex, ni siquiera social ni conciencia política, no, eso sería mucho. Ni siquiera conciencia ética, conciencia moral, nomás, ¿no? Que les remuerda un poquito la conciencia, porque lo he escuchado al ministro de Gobierno ayer, ¿no? Decir que han hecho operativos afectando a 16 sindicatos en el trópico en una zona en la que antes no tenía ingreso el Estado y que ahí están capturando y destrozando fábricas de cocaína y no sé, el viejo cuento de siempre. ¿No es cierto? Cuando resulta que hace unos días atrás, disque, ¿no? Porque eso le pueden hacer creer a su abuelita, pero no a personas que tenemos dos dedos de frente, dizque que habían incautado 8 toneladas de droga, pero ¿dónde? Ah, no en el Chapare, en Santa Cruz. Bueno, han incautado droga, sí, no son 8 toneladas, lógicamente. Han incautado droga que estaba adherida en madera. ¿Y qué han hecho? El pesaje total de la madera lo han hecho aparecer como si fuera droga pura. ¿No es cierto? Esas son las 8 toneladas. En realidad es un cargamento de madera en cuyas láminas ha sido adherida cocaína cristalizada. Pero ¿dónde se ha producido este operativo? En Santa Cruz. ¿Dónde ha sido procesada esta droga? En Santa Cruz. ¿No es cierto? Entonces se cae este discurso de desprestigio, de campaña de desprestigio en que está embarcado el ministro de Gobierno contra el Chapare, contra el MAS y contra Evo Morales. ¿No es cierto? Hay que recordar que el ministro de Gobierno viene de la Unión Juvenil Cruceñista, viene del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Es una persona furiosamente renegada contra los movimientos sociales. ¿No es cierto? Ahora que él haya decidido usufructuar un cargo ganado a través de las luchas sociales por un partido político que creyó en un gobierno para eh, dar continuidad al proceso de cambio, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Lo juzgará la historia seguramente, pero que no tenga un mínimo de escrúpulos para mentirle al pueblo boliviano, que no le remuerda la conciencia diciendo que el chapar es equivalente a droga, el chapar es equivalente a narcotráfico, como decían los gringos, ¿no es cierto? Decían precisamente para provocar al chapar, ¿no?
y lo que está haciendo el ministro de Gobierno es provocar al Chapare, porque mientras él va y dice, estamos desmantelando el narcotráfico en el Chapare, simultáneamente su presidente, porque ya no es el mío, Arce Catacora, en la posesión del nuevo mando militar, dice, ustedes me tienen que garantizar la gobernabilidad. Antes les había dicho a los militares, ustedes tienen que asumir liderazgo. Y a los policías les ha comprado 3 veces más de lo que normalmente se invierte cada año, presupuestalmente hablando, de este equipamiento antimotines, equipamiento eh, contra movilizaciones sociales, ¿no es cierto? Equipamiento represivo. Entonces, para mí toda esta es una cadena de provocaciones, de estigmatización del Chapare, pero vuelvo al cargamento de las 8 toneladas que cayó en Santa Cruz. Dice que las 8 toneladas, ¿no? Es increíble, Alex, que ya estamos hablando de una decena de operativos de droga, de incautación de droga adherido en Madera. Claro, es la primera vez que la policía boliviana hace un operativo de estas naturales, porque todos los demás han sido fuera del país, ¿no es cierto? En Chile ha habido 5, en Polonia ha habido 1, en Alemania ha habido 1, en Hamburgo. Toda esa droga ha llegado en Madera y enviada desde Bolivia, ¿no es cierto? En algunos casos ha ido por tierra hasta Chile, y en Chile ha sido capturada esa madera llena de droga, y en otros casos ha sido interceptada después de su traslado en barco en Europa, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo es posible que hasta ahora no se sepa quién envía droga adherida en madera desde Bolivia? ¿Cómo es posible que el ministro de Gobierno no sepa? ¿No es cierto? Eso es algo inconcebible. Aquí las industrias que hacen laminación de madera se las puede contar con los dedos de una mano, Alex. No, los dedos de una mano alcanzan suficientemente para contar las laminadoras de madera en Bolivia, y particularmente en el oriente o particularmente en Santa Cruz. ¿No? Entonces, ¿cómo es posible que no puedan descubrir de quién es esa droga? ¿Quién la ha adherido en madera? ¿En qué laminador han hecho ese procesamiento? ¿Acaso no pueden revisar los planes de manejo del ABT? No se puede adherir la droga en cualquier tipo de madera. Se adhiere solamente en una madera que tiene que tener porosidad. ¿Acaso no pueden revisar los planes de manejo forestal en la ABT? ¿Quién está haciendo aprovechamiento forestal de tipos de madera que tienen porosidad? ¿Acaso no pueden ir a verificar quién ha hecho trabajo de laminación en fechas que coinciden con el envío de descargamentos de droga en madera? ¿No? ¿O no les conviene hacerlo? Porque resulta que ahí puede aparecer algún pseudo empresario, puede aparecer alguna gente vinculada a autoridades de este gobierno, y puede aparecer también alguna gente con antecedentes de 2008. Es decir, eh, pero claro, eso que ocurre en Santa Cruz ocurrió así, pero luego otra vez la coreografía del Chapare para estigmatizar. ¿Por qué? Porque este ministro de gobierno es un sirviente de la Embajada de Estados Unidos. Como sirviente tiene que cumplir su rol de servidumbre. ¿Por qué sirviente? Porque en diciembre del 2020 se comprometió en su propia oficina con la Embajada de Estados Unidos que iba a perseguir al MAS, al movimiento campesino, a su vanguardia, que es el Trópico de Cochabamba, y a su líder, que es Evo Morales.